Hablaremos de desgracias y setaturas de don Francisco José de Austria. Hemos hablado muchas veces aquí en este programa de la mala suerte de la familia Habsburgo. Hablamos de la aparición de aquel fantasma vestido con ropas blancas, el que llamaban la Dama Blanca, que aparecía en el Palacio de los Habsburgo en Viena y anunciaba siempre una desgracia. Cada aparición de la Dama de Blanco señalaba que alguien iba a crepar violentamente. Lo habían visto en vísperas de acontecimientos tremendos como asesinatos, muertes de reyes. Hoy hablaremos de otros episodios también relacionados con Francisco José de Habsburgo y que, en cierto modo, alimentarán la superstición. Conocemos lo que sucedió con Sissi, la mujer de Francisco José, Romy Schneider también llamada, a la que mataron en Ginebra en 1898. La mató un anarquista italiano llamado Luigi Lucheni. Hablamos también de lo que pasó con Maximiliano, el hermano de Francisco José, en Querétaro, en México. Usted sabe que el emperador Napoleón III hizo fuerza para ponerlo como emperador en México. La historia es más larga. En realidad, todo viene por una deuda externa, por la famosa deuda externa. México tenía una deuda con algunos países de Europa, entre ellos Francia, la Francia de Napoleón III. Para el cobro de esa deuda, si se cometieron cualquier clase de iniquidades. Finalmente se resolvió una invasión conjunta y efectivamente los ingleses y los franceses invadieron México e instalaron al hermano del emperador de Austria, que era Maximiliano de Habsburgo, que viajó a México con su mujer Carlota y viajó después de la ocupación, cuando ya estaban las cosas más o menos tranquilas, y se instaló en México y gobernó durante un tiempete hasta que los ejércitos franceses de ocupación fueron derrotados, los ingleses se habían retirado ya, y las tropas de Benito Juárez capturaron a Maximiliano y lo fusilaron en Querétaro. Forma parte también de las desgracias familiares de Francisco José, ya que este era su hermano. Tenía 35 años cuando murió Maximiliano. La mujer de Maximiliano, Carlota, se volvió loca, pero vivió muchísimo, vivió ya hasta nuestro tiempo. Hemos contado, desde luego, la historia del suicidio del hijo de Francisco José, Rodolfo, también conocido como Charles Boyer, y su amante, María Betzera. Se mataron los dos en un suicidio conjunto y pactado en Mayerling en 1899. Todos conocen esa película, ¿no? Y otra tragedia de la familia fue la que desencadenó la Primera Guerra Mundial. El asesinato de Francisco Fernando, que era sobrino de Francisco José. Lo asesinaron, como bien saben ustedes, en Sarajevo en 1914. Pero Francisco José sufrió todavía otras calamidades, o estuvo cerca más que la sufrió, calamidades que no hemos mencionado en este programa, que son bastante menos conocidas. Por ejemplo, tenía Francisco José un hermano que se llamaba Luis Víctor, que no figura en ningún cuadro genealógico de la Casa de Austria, y no figura porque fue piantado, lo bajaron del árbol genealógico a pedradas. Y lo hicieron por lo que vamos a contar a continuación. Parece que este muchacho, el archiduque Luis Víctor, era homosexual, y esta circunstancia, que era nefasta en aquellos tiempos, y más en una corte como la de Viena, le trajo muchísimos problemas. Parece que, además, Luis Víctor se exhibía públicamente con sus amantes, cosa de la cual tenía todo el derecho, pero en aquel tiempo no lo entendían así. Iba, parece, a lugares de mala fama, etc. En fin. Pero también organizaba orgías, cosa que por ahí no conviene mucho que ocurra con el hermano menor del emperador de Austria. Y un día cayó la policía y le dijo al emperador: mira, su hermano se manda unas orgías que los vecinos se están quejando. Francisco ordenó tapar como fuese el asunto
Me refiero a evitar que se conociera que su hermano tenía esos hábitos, ¿no? Y no tomó ninguna medida. Sin embargo, en febrero de 1875 ocurrió un escándalo que ya no pudo ocultarse. Luis Víctor acostumbraba a ir a una casa de baños vienesa muy elegante que se llamaba Central Bath. Y un día que se dirigió a un señor en la casa de baños y este señor creyó que se le estaba insinuando esas viejas y trágicas historias. El tipo inmediatamente le encajó una trompada. Esto que ocurre todavía hoy, calcule con qué intensidad ocurriría en aquellos tiempos. Luis Víctor le gritó entonces que era el archiduque de Austria y amenazó al que lo había fajado con la cárcel. Pero el tipo se enfureció todavía más y le dio la viaba, le dio una paliza tal que los criados de la casa de baños tuvieron que transportar al archiduque hasta el palacio, desmayado y maltrecho. Y el caso se conoció en Viena y el emperador se enojó. Se enojó. Lo desposeyó del título de archiduque y lo desterró al palacio de Klesheim en Salzburgo. Allí, aquel hermano menor de Francisco José vivió como un prisionero. Tenía prohibido salir y, como ya se ha dicho, lo borraron del árbol genealógico. Finalmente, ya bastante después, como 30 años después, en 1914, se declaró oficialmente loco a Luis Víctor. Hasta que en 1919 murió el pobre, ahí encerrado en Klesheim, en el palacio de Klesheim, en la bellísima ciudad de Salzburgo, ciudad cuya belleza poco podía disfrutar el pobre Luis Víctor. Algunos dicen, sin embargo, que tal encierro no tuvo que ver con las preferencias sexuales de Luis Víctor, sino más bien con una infidencia de este. Parece que Luis había advertido una vez a Sisi, la mujer de Francisco José, que el emperador tenía un amante. Y por aquel batimento, el emperador se había enojado y lo había castigado en aquel sentido. Además de esta locura de Luis Víctor, se sucedieron otras desgracias que no hemos contado aquí casi nunca. La prima más querida del emperador, Clara, fumaba a escondidas del emperador y de su padre. Esta sí que es una desgracia. Tener una prima, y la prima más querida, y que fume además. Y a espaldas del emperador y de su padre. Es decir, parece que era una chica muy jovencita y se ocultaba para fumar. Esa era la desgracia. Pero no, esa no era la desgracia en realidad. Un día estaba fumando por ahí en la ventana y cayó, no sé si la vieja o el viejo o alguien, y la chica trató de ocultar el cigarrillo y no tuvo mejor ocurrencia que metérselo en el peinado. Tenía, imagínense, un peinado alto, incluso tenía algunos moños y unas gasas y unos tules, de suerte que agarró fuego el peinado. Y pasó lo que pasa cuando uno esconde un pucho en el jopo, ¿no? Agarró fuego, incluso a favor de la glostora que se había echado la mina, Sí, que me es parece que es bastante inflamable la glostora. Y la mina, en vez de irse a pagar a una pileta o sifonearse, como hubiera hecho cualquiera de nosotros, salió corriendo, que es lo peor que podemos hacer cuando se nos incendia el peinado. Claro, por el aire. Y no la pudieron agarrar. Una verdadera tragedia porque se murió. Se murió. No menos que eso, se murió. La mató el cigarrillo. Sí. Para los que no creen, ¿Vio? que el cigarrillo hace mal. Bueno. Otra desgracia. A una cuñada de Francisco, este es un programa de chisme, que era hermana de Sisi, como ya lo hacía presuponer el carácter de cuñada, también le sucedió algo terrible. Se llamaba Sofía, y se había casado en 1868 con el duque de Alençon. Los duques de Alençon en general son hermanos del rey de Francia. En 1897 murió quemada en el incendio del Bazar de la Caridad de París.
fue al Bazar de la Caridad, justo se incendió, chao. Se cruzaron dos líneas causales y no hubo milagro. Un sobrino del emperador, el archiduque Juan, por sus ideas liberales, se había apartado de la corte, había renunciado al título de archiduque y se había cambiado el nombre. Tomó el nombre de Juan Hort, que es el nombre que uno tiene en general antes de cambiárselo. Pascual. No, después, no, después. Claro. Y todos lo conocían como un dandy. Tenía una amante, la actriz Margarita Stoibel. Juan y Margarita eran admiradores de la obra y también de la vida de Lord Byron. En octubre de 1889 quisieron emular al poeta en sus salidas como navegante. Ya sabemos que a Byron le gustaba navegar y lo hacía casi siempre en compañía de Shelley. Bueno, y Byron tuvo un episodio, creo que con Shelley, en el cual naufragó. Bueno, también lo imitaron Juan y Margarita, que también naufragaron, pero a diferencia de Byron, se ahogaron. Byron no se ahogó y necesitó para morir unas calenturas que se contagió en Missolonghi. Estos no necesitaron de tales fiebres ya que se ahogaron. Un primo del emperador, Guillermo, fue pisado por una tropilla de caballos. Oh. Pisado no por un caballo, sino por una tropilla. Una tropilla de reservados. De un pelo. La tropilla que monto de reservados de reservados. Bueno, estas son muchas desgracias y esta fue la gota que vino a colmar el vaso, si me permite la deslucida metáfora. Que a este muchacho lo haya pisado una tropilla de equinos. En cuanto al propio Francisco José, murió a los 86 años sin padecer jamás el menor achaque y solía decir con cinismo que todos sus parientes habían sido extremadamente generosos porque se habían repartido entre ellos toda la mala suerte de la familia. Ahora bien, a fines del siglo XIX, algunos frailes, adivinos, blacamanes, le ofrecían al emperador sus servicios para terminar con la excomunica de la familia. E incluso la gente, que en general en todas las monarquías disfrutaba con la vista de sus príncipes y que los festejaba, se agarró la costumbre de eludir la presencia del emperador y más todavía de su familia, porque temían que la excomunica de aquel séquito nefasto los resecara para todo el viaje. De todos modos, hay que decir que la mala sombra de los Habsburgo la reservaban para ellos. Y esto es todo lo que tenía que decir acerca de la proverbial mala suerte de la Casa de Austria, sobre la cual hemos hablado y en la cual, desde luego, no creemos. No creemos en la excomunica. ¿A quién quiere dedicar esto? Una pregunta antes, Alejandro. Esta era la dinastía maldita por el último gran maestre, ¿no? No. ¿No? ¿Cuál era esa? No, la dinastía maldita por el último gran maestre era la de los Capetos. La de los Capetos. Sí. Está. Eran los hijos, concretamente, ya que los Capetos han tenido distintas ramas, los hijos de Felipe el Hermoso, Felipe IV de Francia, el Hermoso, que fue el que ordenó la disolución de la secta de los templarios, digo de la secta, de la orden de los templarios, y quemó en la hoguera a Jacques de Molay. ¿Cómo se llamaba el apellido? Con M. Jacques de Molay. Jacques de Molay, exactamente, que era el último maestre de los templarios, y el tipo, mientras se asaba a lo espiedo, pronunció aquella maldición, van a ver, qué sé yo, y al Papa, lo maldijo a la dinastía reinante y al Papa. La dinastía reinante efectivamente se extinguió. No se extinguió porque los Capetos fueron Capetos hasta el final, pero había ramas y estos los que
los que gobernaban en este momento fueron reemplazados 2 o 3 reyes para adelante por ya el hijo de un hermano de Felipe IV, el hijo de Carlos de Valois, que se llamaba Felipe V el Largo, que fue el primero de la dinastía de Valois. Pero a él también le cabía la maldición. La maldición, de modo que tuvo la precaución de morir de una peste. Se agarró una peste de esas, pero bien peste, nada. Y se murió, se cayó a pedazos. Y el Papa también murió pocos meses después, o sea que la maldición de Jacques de Molay se cumplió. Tampoco creemos en eso. Tampoco. Bueno, entonces déjeme dedicarle, ya que tampoco vamos a creer en la dama de blanco, déjeme dedicarle esto a la dama de negro. Hay los famosos cuervos o buitres que vuelan sobre Schönborn y que son la causa inicial de la mala suerte de los Habsburgo y que se remonta a sucesos de 1000 años atrás, que no viene al caso ahora contar, porque tampoco en eso creemos. Bueno, se lo vamos a dedicar entonces a la dama de negro, que fue compañera nuestra sobre algún escenario y en algunas grabaciones. Así es. Hoy le he visto también a la dama de negro, que no era otra que Julia Senko, que estaba también en el acto de Filmus y Heller. Bueno, en el acto no era un acto, era una reunión cultural. A la prima que fumaba, pobrecita. A la prima que fumaba, y esto, todas las chicas que fuman, ¿vieron? Sí. ¿Vieron? Ahí tiene. Ahí tenés. ¿Usted dónde escondía el Fasolari cuando su edad o las circunstancias hacían impropio el acto de fumar? Yo no fumaba, Alejandro. Ah, igual, ¿dónde lo escondía? ¿Usted nunca fumó? Sí, pero ya de grande. Me parece haberlo visto fumar alguna grande, vez. Sí. Por hacer una gracia, ¿no es cierto? Pero siempre Claro. poquito, 3, ¿Te 4 sentís por más día. hombre fumando? Con ese cigarrillo en la mano. Sí. Te voy a dar fuego cuando llegues a mi altura y puedas encenderlo, le dijo el general Mitre a un petizo. Sí. Si era un niño quedaba fenómeno, pero un petizo claro. queda mal. Bueno, y ya que habló de Shelley, déjeme a Mary Shelley, que usted sabe que a mí me gusta mucho esa escritora. Bueno. Bueno, yo le voy a dedicar esto a los que no creen en la excomunica. Así que... Yo he sido supersticioso mucho tiempo. ¿En serio? Sí, hasta que me di cuenta que traía mala suerte. Yo iba a la Facultad de Derecho a dar exámenes, por ejemplo, con una corbata que suponía que era una corbata que producía buenos resultados. Traía buenas notas. Y ni siquiera puedo decir que un día salí mal y entonces me curé de la superstición, porque eso sería continuar siendo supersticioso. Lo que sucedió es que un día me di cuenta que no había una relación mecánica entre el uso de la corbata y el buen resultado de los exámenes. Y sí la había entre las horas que yo le dedicara al estudio y los resultados. Entonces me pareció que lo mejor que podía hacer era dejar de estudiar. Y abandoné la carrera. Ajá. Una carrera donde las corbatas ganadoras sirven de poco y el estudio es la única alternativa. No era para mí, evidentemente. Claro. Era más diestro eligiendo corbatas que estudiando. Bien. Hemos ido a la discoteca a solicitar una canción que ilustrara esta sucesión de desgracias de los Habsburgo. Sí. Y nos hemos quedado con la última desgracia contada, que es la de aquel primo Guillermo que fue pisoteado no por un caballo, sino por una tropilla. Que significa que eran muchos caballos y eran todos de una misma estirpe. Del mismo pelaje, ¿no? Del mismo pelaje, acaso, si usted tiene suerte. Tropilla de un pelo es un lujo, ¿no? Sí. Bien, así que escucharemos entonces La Tropilla, esta canción criolla que evoca aquel suceso. Sí, habla algo de los Habsburgo. No, pero habla desde luego de la tropilla que pisoteó a Guillermo. Por delicadeza no dice nada de Guillermo de Habsburgo, pero de la tropilla dice algo, al menos la primera estrofa. Después divaga en cuestiones de espuelas y amores. Pero no nos engaña con eso el autor. Bien sabemos que está aludiendo a la mala sombra de la Casa de Austria. Carlos Gardel canta La Tropilla.